presenta Claro. El siguiente programa especial se realiza en el barrio Jardín, Huertas de los Horneros. En el programa de hoy vamos a hablar de la industria publicitaria y de las relaciones públicas que las empresas necesitan para mejorar sus estrategias de comunicación. El diálogo será con Patricia Lucich, que es presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, AUDAP, y de Hugo Hernández, que es Market Leader de BCW Uruguay. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a Empresarios de Acá. Es un placer, como siempre, recibirlos a través de la pantalla de NSTV y también nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Bueno, como lo anunciábamos, vamos a estar en diálogo con Patricia Lucich, que es directora de LA Lucich Advertising y la presidenta de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, AUDAP, por tercera vez. Presidenta. Bueno, felicitaciones. Y también vamos a estar dialogando con Hugo Hernández, que es Market Leader de BCW Uruguay. Bueno, muchas gracias por estar aquí, Hugo. Un placer tenerte. Bueno, antes de comenzar la entrevista, yo les quiero comentar que, como siempre, nos acompaña Salus, que es el agua mineral natural que surge de la fuente del Puma en la ciudad de Minas, el departamento de La Valleja. Con más de 130 años de historia, Salus es sinónimo de calidad y pureza y ofrece productos de excelencia para hidratar saludablemente a los uruguayos. Aquí nos acompaña Salus con la variedad, con gas y sin gas. Así que estamos rotando entre esas opciones. Bien, bueno, Hugo, Patricia, la industria publicitaria se recuperó en Uruguay luego del impacto en la pandemia. El sector aumentó su participación en el PBI entre 2018 y 2022, creó nuevos puestos de trabajo según el último informe del Centro de Investigaciones Económicas de CINVE. Allí, ¿qué panorama se presenta en la actualidad para el sector? Bueno, el panorama, sin duda, la pandemia fue terrible para el sector, una caída de más del 70% de la inversión publicitaria, se frenó el mercado, se frenó el mundo y se ha ido recuperando de a poco, y el año 2023, digamos que fue bastante parecido, todavía no igual a lo que fue el 2019, que fue previo a la pandemia. Está en vías de recuperación, y lo que está pasando con la industria publicitaria, además de que la inversión está en recuperación, es que se está viviendo, digamos, transformaciones muy importantes que no son de acá del país, sino del mundo, y eso hace también que la inversión se distribuya de otra forma. Hay cambios en cuanto a los grandes medios de comunicación y para dónde va la inversión, un crecimiento muy importante de la parte digital. Y bueno, y los que estamos en esto estamos tratando de aprender y de ir viendo cómo esta ola a dónde nos lleva, ¿no? Bueno, vamos a hablar ya de la inversión y cómo se va distribuyendo actualmente. Allí, Hugo, ¿cómo acompaña, ¿no?, la gestión en comunicación y las relaciones públicas lo que es justamente esta inversión en publicidad tradicional? Mira, creo que como primera idea lo que tenemos que entender es que tiene un espíritu netamente complementario de lo que ocurre con la publicidad. Y creo que responde a una transformación, como decía Patricia, pero también del lado del consumidor. Hoy estamos en un escenario de consumidores mucho más exigentes, mucho más conscientes de sus elecciones de consumo, y eso hace de que las empresas empiecen a pensar en clave de un escenario mucho más amplio, que es el escenario de la reputación, y algo que va mucho más allá de puntualmente su cartera de productos, su portafolio o los valores propiamente que ellos intentan comunicar a través de la publicidad como herramienta genérica. De esa manera es que las relaciones públicas lo que tratan es de identificar, analizar y comprender cuáles son las maneras más eficientes de complementar ese trabajo de comunicación para alcanzar un universo mucho más amplio y comprender lo que son las inquietudes de los consumidores más exigentes, que prefieren o suelen elegir cada vez más una empresa que tiene una preocupación más abierta por los temas de la sustentabilidad, por una mejor inserción con la comunidad, por un tipo de producción más amigable con lo que es la percepción que tienen los consumidores. Entonces, en relaciones públicas tenemos que trabajar
sobre ese escenario que complementa naturalmente lo que es el posicionamiento del producto o de la marca. Hoy los clientes eligen una marca no solamente por lo que es su producto, sino también por lo que representa, por lo que le simboliza y por lo que le genera, o sea, por su reputación. Qué interesante. Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas. Patricia, allí mencionaba, bueno, muy acertadamente y además subrayando, ¿no?, lo que muchos colegas han venido manifestando también aquí en el programa, que es lo que es los ojos están puestos en la inversión digital también, ¿no? Pero, ¿qué pasa con los medios tradicionales? ¿No? Porque allí, bueno, la televisión sigue siendo la televisión, sí, pero sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo se distribuye allí? Y bueno, la televisión sigue siendo el medio de mayor inversión en nuestro país, con un 44% de la inversión, digital un 29%, vía pública un 14%, radio un 14%, y el que está más castigado es la prensa, porque por la prensa escrita ha bajado en los últimos años bastante y no se ha recuperado con la prensa digital todavía la inversión. Lo que sí es importante, que se suma a lo que decía, es que la publicidad y la comunicación publicitaria va atrás de las personas. Entonces, donde cambian las personas, cambian los estilos de vida, cambian las formas de pensar, de actuar, de comprar, el comportamiento de los consumidores, lo que ha hecho históricamente la publicidad es ir atrás de ellos. O sea, no es la publicidad la que impone en qué medios, de qué forma, sino lo que busca la publicidad es tratar de ser lo más eficiente posible para llegar a conectar con las personas. Entonces, desde los cambios en la vida de las personas, desde las preferencias, de cómo se informan las personas, de cómo se entretienen, en qué dedican su tiempo libre, lo que hace la publicidad es intentar estar presente para decir, hola, este producto, esta marca, acá estoy. Entonces, más que una imposición desde el punto de vista del lado de la publicidad, es una búsqueda constante para entender cómo se informa, cómo piensa, qué cree, qué valora, qué siente, dónde está, cómo distribuye su tiempo, esas personas que son las que siempre la publicidad tiene como público objetivo, ¿no? Porque también hay que desmitificar muchas cosas. La publicidad no está dirigida a todas las personas, la publicidad siempre es algo que siempre digo en clase, y que no es una casualidad, sino una causalidad. Se estudia, se analiza, se prepara, se preproduce todo, y en la publicidad lo que hay es un objetivo comercial, un objetivo de comunicación, un público bien definido y un intentar conectar con emociones con las personas y con lo que sienten, valoran hoy, porque ese es el tema. Los cambios que han habido en las valoraciones y en lo que la gente piensa y siente, es parte de nuestro trabajo estar constantemente buscando esas actualizaciones en las preferencias de las personas, ¿no? Allí, Patricia, cuando mencionaba la inversión en digital en segundo lugar después de la televisión, ¿digital vendría a ser lo que son redes sociales o portales web? No, ahí estamos con redes sociales y con los sitios, o sea, también toda la parte web, pero de las propias redes y marcas que tienen, ¿no? No los portales de noticias, por ejemplo. De noticias. Ahí va. Bien, bien. Allí, Hugo, ¿cómo se interactúa con los medios tradicionales desde las relaciones públicas? Lo que pasa es que, justamente como decía Patricia, se ha producido un cambio también, que es el propio concepto de formato tradicional. Así como se produce un cambio del lado del consumidor y de las preferencias que tiene incluso de consumo de información, también los medios han acompañado ese proceso y tratan de seguirlo muy de cerca, y por eso es que hoy un medio a lo mejor tiene su formato tradicional con el que siempre se identificó, pero seguramente también hoy tiene una web donde actualiza de forma casi inmediata y también comunica a través de las redes. Entonces, los medios están tratando de ir también hacia donde se están dirigiendo las preferencias de los consumidores, para llegar a un público mucho más diverso y para poder alcanzar un espectro mucho más amplio de impacto. En ese sentido, para lo que es la construcción de las estrategias de comunicación, naturalmente los tenemos que concebir como eso, como plataformas cada vez más amplias. Entonces, si nosotros estamos pensando en una estrategia de comunicación para un cliente, donde lo que queremos es visibilizar un conjunto de historias que estas empresas tienen para contar y que de pronto en lo que es la publicidad tradicional más común no tienen ese lugar, tenemos que ser muy conscientes cuáles son esas partes de esas plataformas a través de las cuales vamos a llegar a las audiencias que queremos, ¿no? O sea, complejiza el razonamiento, complejiza la construcción de las estrategias, pero a la vez te da
muchas más opciones para ser más efectivo con la forma que tenés de comunicar, con el razonamiento que haces junto con el cliente y con la propia concepción de los mensajes, ¿no? Es decir, no todo es para todos, ni todo va por el mismo canal. ¿Cuál prefieren las empresas? Depende justamente de cuál sea el objetivo de comunicación. No existe, así como hay, perdón, Patricia, así como hay tantos necesidades de comunicación, creo que hay tantas soluciones diversas para eso. Siempre es un traje a la medida. Ajá. Entonces esa es la medida del tema, del problema, de lo que las necesidades o los objetivos que se tengan. Y yo creo que también hay que romper con esto de que un medio o un canal viene y hace desaparición. Yo ya escuché la desaparición de la radio, la televisión, o sea, la prensa, esos argumentos un poco apocalípticos. Yo lo que veo es que cada vez más, como decían, se combinan, hay una combinación. El trabajo que nosotros hacemos, yo le llamo de chef, ¿no? De una cantidad de ingredientes, que con los mismos ingredientes, depende del profesionalismo, de la experiencia, se puede hacer un muy buen plato o no. Pero que es muy difícil hoy pensar en que una marca esté en un solo medio. O sea, cada vez más hay una combinación en busca de las propias características del público y las propias características de lo que te aporta el medio, porque los medios aportan cosas distintas, tienen características diferentes y entonces es cada vez más el plato, la receta o el cóctel que se tiene que armar a la medida de las necesidades del cliente. Qué interesante, ¿no? Hay un ejemplo muy de todos los días, muy casual, de que, por ejemplo, muchas veces dicen, bueno, la televisión muere. Bueno, pero en definitiva no, porque las pantallas siguen siendo pantallas. Y el formato que se hace es en base a la televisión. Hoy vemos los formatos de streaming, que parece que es un programa de radio y de tele, y en realidad es una conjunción de los dos. Bueno, ¿no? Por ejemplo, ahora ya hay mediciones de la cantidad de personas que ven la televisión a través de otros soportes, ¿no? Antes era la televisión en la casa, y un people meter. Y ahora cada vez más se está ampliando por la propia tecnología y la accesibilidad que se visualiza. La visualización pasa por distintos formatos, por distintos lugares, e inclusive muchas veces que se ve después en función de que se pueda acceder a esos contenidos. Entonces no es en tiempo real, sino que la gente elige a qué hora mira, a qué hora puede ver ese programa o bueno, lo que fuere. Entonces me parece que cada vez más estas variaciones lo que hacen es desafiar nuestro trabajo para intentar encontrar los caminos más eficientes y las fórmulas, las combinaciones más efectivas. Yo me parece que un comentario más que es importante. Creo que la aparición de nuevas alternativas no invalida las otras. Al contrario, creo que lo que hace es nutrirlas de un contexto en que les agrega mayor efectividad si están bien usadas. Bien. Bueno, para el bien de nosotros, la tele sigue siendo la tele. Bien, vamos a una pausa, los invito a seguir dialogando. Estamos hoy, con Patricia Lucich, que es la presidenta de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, AUDAP, y el diálogo con Hugo Hernández, que es Market Leader de BCW Uruguay. Bueno, gracias por estar aquí. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Bien, y les quiero comentar que hay veces que lo mejor es cambiar de plan. Por eso Antel te trae 70 gigas por 840 pesos por mes y los mejores beneficios. Además, llévatelo con un tremendo equipo financiado hasta en 24 cuotas. Antel, estamos para conectarte. Año nuevo, equipo nuevo. Conoce estos equipos de Antel y empezá el año con todo. Y con tremendo plan, porque con Antel disfrutás de 70 gigas por solo 840 pesos por mes. Llamadas ilimitadas a destinos Antel. 1 giga de roaming en todo el mundo. WhatsApp y Antel TV gratis. Además, tremendos equipos financiados hasta en 24 cuotas. Disfrutá este 2024 conectado con la comunidad más grande. Antel, estamos para conectarte. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay,
la solución del outsourcing. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Continuamos en Empresarios de Acá y estamos en diálogo con Patricia Lucich, que es la presidenta de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, AUDAP, y Hugo Hernández, que es Market Leader de BCW, Burson Conan Wolf. Estamos hablando de lo que es la industria publicitaria, las relaciones públicas, la comunicación corporativa, ¿no? Y un poco también cómo se va desarrollando lo que es la industria en nuestro país, ¿no? Allí hablábamos de inversión en el bloque anterior, pero hay tipos y tipos de auspiciantes, ¿no? Tipos y tipos de empresas que quienes lideran de repente esa inversión. Sí. ¿Quiénes son? Y bueno, entre los 10 anunciantes más importantes en inversión, hay empresas internacionales muy importantes. No sé si se pueden nombrar marcas, pero hay empresas internacionales y en su mayoría, y algunas de las grandes también locales, digamos, ¿no? Es un ranking que se elabora en base también a mediciones que se realizan de inversión en, por ejemplo, se mide televisión, vía pública, prensa, no, radio no, pero bueno, eso sin duda siempre es importante para saber quiénes son los líderes en términos de anunciantes y a su vez en cada categoría, porque a nosotros en nuestro trabajo nos importa y mucho, si tenemos un cliente en una categoría, saber cuánto es la categoría, porque eso va a ser parte del bosque en el cual una inversión puede llegar a ser eficiente o no. Si vos estás muy por debajo de tus competidores en inversión, va a ser muy difícil que puedas tener, digamos, los buenos resultados o los mismos resultados. Entonces, parte de nuestro trabajo también es investigar cómo funciona esa categoría en términos de inversión para después asesorar a los clientes en términos de cuánto sería la inversión suficiente mínima. Porque esto tampoco, y ese es otro mito, ¿no? Esto no es pongo algo, hago algo, no importa qué, y voy a tener resultados. Es bastante más complejo el trabajo que hacemos y todas las variables que hay que tener en cuenta a la hora de decir intentar, porque yo le llamo poner el arco para patear. Nunca vamos a saber si hacemos el gol o no, pero no es lo mismo patear para cualquier lado del campo que decir, bueno, acá tengo el arco, que se hace en base a investigación del consumidor, del mercado, de la competencia, y tratamos de armar un marco de referencia para intentar que la inversión sea lo más efectiva posible y la comunicación también. Hugo, ¿coincide el tipo de anunciantes con el tipo de empresas, de clientes que optan por la inversión en relaciones públicas, en compensar de alguna forma, digamos, o fortificar con su expertise en publicidad, con las relaciones públicas? Yo creo que ahí hay un concepto, y es las empresas que deciden trabajar en comunicación institucional o trabajar en su reputación son aquellas que detectan que tienen una necesidad para trabajar allí. Naturalmente, hay empresas para las que a lo mejor puede ser, está más al alcance hacerlo o no, pero la realidad es que el primer paso es detectar esa necesidad de comunicación. Una vez que eso surge, probablemente las agencias seamos el socio para empezar a trabajar en eso, pero el primer paso es identificar cuál es el abordaje que se le quiere dar, identificar cuáles son los objetivos en torno a los cuales se quiere trabajar para abordar esa situación, y después es un tema de empezar a construir el arco, ¿no? Desde este lugar también. Y la reputación no es un tema también que se pueda trabajar con una acción puntual y en un periodo concreto. A corto plazo, claro. Es un tema que se trabaja en el tiempo. Y incluso lo que refiere a la medición de los resultados, es difícil asignarlos a un número concreto, a un resultado concreto, porque eso se va expresando en la percepción que el público en general, los consumidores o tus audiencias empiezan a tener sobre tu marca o sobre tu empresa en general. Se empieza a medir
sí con la valoración que uno puede tener desde el punto de vista de la opinión pública en general, pero además de todo se empieza a ver a través de la propia fidelidad que los clientes tienen con una marca y del posicionamiento general, de cómo los valores que la marca empieza a compartir son a su vez compartidos por las audiencias a las que quiere llegar. Entonces no es un asunto que se pueda medir fácilmente ni se pueda solucionar con una única acción de preservación reputacional. Las empresas están cada vez más expuestas porque naturalmente el contexto y el mercado lo hace, y en esa mayor exposición, así como existen un montón de oportunidades, también existen mayores riesgos, ¿por qué no? Entonces el trabajo tiene que hacerse de manera sostenida, razonada y sobre todo estratégica. ¿La inversión cómo viene allí? Yo diría que cada vez más las empresas son conscientes de la necesidad de trabajar en comunicación institucional. Después varía la forma en que cada empresa decide cómo hacerlo. Pero sí entiendo que en los últimos años, diría que en la última década, sí es cierto que cada vez más hay una conciencia más generalizada de la necesidad de trabajar en esto. Patricia, ¿allí qué lugar tienen las pymes en lo que es inversión digamos, publicitaria, ¿no? Porque hablamos del top 10, de repente, de grandes empresas. Lo que pasa es que ahí es muy difícil acceder a la información. Nosotros, este estudio que lo venimos haciendo hace más de 12 años en AUDAP con CIMBE, es el único estudio que hay de referencia para saber más o menos en cuánto va la inversión publicitaria. No discrimina si es institucional, de producto, de promoción, etcétera, pero se nos hace muy difícil, inclusive después de 12 años, porque hay en nuestro país un problema con contar la información, mostrar la información, transparentar la información. Siempre hay muchos miedos y a pesar de que lo basamos en nuestros socios de AUDAP y también en asociaciones amigas que tenemos mucha relación y le pedimos que por favor, estamos atrás de todos diciendo por favor respondan, porque esto es importante para la industria. Este estudio lo que hace es reflejar la importancia de la industria en la economía y además es usado después por el gobierno, instituciones, porque hasta hace 10 años no había ninguna referencia, solo se charlaba, debe ser esto, debe ser lo otro, bueno, para nosotros es un orgullo tenerlo, pero nos cuesta y por eso no podemos tampoco. Lo hacemos a través de las agencias de medios, y lo que no podemos es terminar identificando a los clientes. Claro. O sea, lo que nosotros sabemos es que a través de AUDAP y de la Asociación de Agencias de Medios, más o menos entre un 70 y un 80% de la inversión pasa por esas agencias. Y sabemos entonces que los datos van a tener contundencia, van a tener fuerza, digamos. Pero no podemos identificar por detrás quiénes son, si esa inversión se distribuye. Hemos hecho algún intento en categorizar esa información y hay algunas categorías, alimentos, servicios financieros, de empresas telefónicas, etcétera, que siempre están entre las primeras, pero no tenemos las marcas y mucho menos llegar a las pymes, ¿no? Que se hace bastante más difícil, ¿no? Acceder a ellas. Bien, bueno, vamos a seguir hablando de estos temas, de la inversión, del empleo, de las tendencias, de qué están haciendo foco las empresas. El diálogo es con Patricia Lucich, que es la presidenta de la Asociación Uruguaya de Agencias Publicidad de AUDAP, y también con Hugo Hernández, que es Market Leader del BCW Uruguay. Bueno, vamos a la pausa y enseguida regresamos. Bien, y como siempre antes quiero hacerles una recomendación, porque quienes quieran incorporar un nuevo rubro a sus comercios, como libros infantiles y revistas, Districerro es la mejor opción. Districerro es la importadora y distribuidora con más de 2.000 colecciones de libros a disposición. 48 años en el mercado respaldan la experiencia de Districerro. Pueden contactarse al 2359-5976 y vía web en www.districerro.com.uy. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles.
Galaxy AI ya llegó, los smartphones más premium de Samsung para conectarte, crear y jugar. Galaxy S24 serie 5G. Podés traducir llamadas y más con inteligencia artificial. Encontralos en shop.samsung.com/uy. El menú ejecutivo de los empresarios está en Rodelú Pocitos. Tercer y último bloque de empresarios. De acá, como siempre, agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa y nos acompaña un año más. Estamos hablando de la industria publicitaria, de las relaciones públicas, de cómo se presentan hoy en el mercado uruguayo para las empresas. El diálogo es con Patricia Lucic, que es presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, AUDAP, y también con Hugo Hernández, que es Market Leader de BCW Uruguay. Y hablábamos de lo que es campañas, inversión. ¿Cómo se está midiendo la productividad de una campaña en la actualidad con tanto medio, ¿no? Con tanta cosa para hacer? Los anunciantes cada vez más están preocupados justamente por medir resultados, digamos, ¿no? Si se cumplen o no se cumplen los objetivos. Hay distintas herramientas, depende de dónde es la inversión, depende si es a través de una investigación. Como decía, bueno, si es un tema de reputación, si con el paso de las distintas acciones, hay inclusive empresas que miden, anunciantes miden mes a mes una cantidad de variables que hacen y les importan en términos de marca o de imagen de marca. Eso varía mucho de acuerdo al anunciante, a la empresa, pero hay como una tendencia generalizada de buscar resultados y con las herramientas disponibles se intenta de alguna forma que esos resultados se puedan dar. En digital hay, digamos, más posibilidades porque rápidamente se accede y en forma continua a la información, pero no es cualitativo, es más cuantitativo. Entonces, por eso decíamos que nuestro trabajo se está complejizando y los desafíos son cada vez mayores y eso a mí al menos me desafía porque estamos continuamente tratando de actualizarnos, de entender, de informarnos, y yo le digo corriendo de atrás, porque la realidad es algo que no la podés parar, la dinámica tampoco, y bueno, nosotros estamos intentando hacer lo mejor posible con las disponibilidades de información que hay, ¿no? Y así los medios tradicionales, porque por ejemplo, yo, empresa, ¿no? Hago una campaña y digo, bueno, pero quiero saber en definitiva, más allá de que aumentaron mis ventas, pero yo no sé si efectivamente aumentaron porque yo hice una pauta en radio, una pauta en tele. Allí, ¿cómo le explico al cliente? Bueno, es difícil. Sí. Y había un CEO de Coca-Cola muy famoso que decía que del 100% de la inversión que hacía Coca-Cola en publicidad, el 50% él sabía que estaba bien, el 50% no. Pero ni las grandes empresas pueden llegar a medir con ese detalle, digamos, a eso de saber si es por acá, si es por allá. Puede haber alguna tendencia, puede haber, sin duda, el análisis de los datos. Hoy se ha vuelto, y por eso desde lo digital son áreas que vienen creciendo muchísimo. Desde un punto de vista cuantitativo, el trabajo que hacen las relaciones públicas y la publicidad también tiene dos aspectos. Tiene una parte que puede ser cuantitativa, pero mucho más lo cualitativo, porque estamos trabajando constantemente en intentar, desde el punto de vista cualitativo, reforzar, cambiar, crear imagen de marca. Y la imagen de la marca es un intangible muy valioso, pero que a su vez tiene muchas entradas de aporte para construir esa imagen. Cuando le preguntas a las personas, ¿vos qué opinás de tal marca? Bueno, la opinión que tienen primero son percepciones. Claro. Nunca es la realidad objetiva. Exacto. Y eso le cuesta mucho a los clientes llegar a entender, ¿no? Y bueno, son percepciones, pero nosotros la comunicación trabaja para cambiar, reforzar o intentar que esas percepciones sean positivas hacia las marcas. Ese es nuestro trabajo, sabiendo que son percepciones. O sea, tengo anécdotas también muy divertidas. Un cliente de una internacional muy importante, la primera vez que hicimos un estudio cualitativo donde hay un vidrio, que está la gente en focus group, y empezaron a hablar de la marca, de lo que la marca hacía, y él se paraba y gritaba, mienten, mienten. Y yo decía, no es que mientan, esa es la percepción. Por suerte los estamos escuchando, claro. Y ahora nuestro trabajo es ver cómo cambiamos eso. Claro. Él decía que mentían porque no era la realidad objetiva de su empresa, de su producto, y bueno, pero es nuestro trabajo justamente cambiar, y en el caso de que hay que cambiar o reforzar,
percepciones positivas o cambiar las negativas, es parte de nuestro trabajo. Allí, Hugo, es difícil quizás explicarle o que el empresario entienda que de repente tiene una mala imagen y que hay que mejorar. Yo creo ¿Es difícil dar ese mensaje? En realidad es difícil y no es difícil. Depende cuál sea la situación. Yo creo que lo que se termina percibiendo desde uno como empresa, en algún cierto punto sos consciente de que existe alguna percepción que a lo mejor no es la que uno sabe que coincide con la realidad, pero uno tiene que ser consciente que existe para poder trabajar sobre eso. También tiene que ser consciente de cómo es posible trabajar sobre eso. No en todos los casos se puede trabajar de la misma manera, y también tenemos que saber que la construcción de una percepción general no naturalmente coincide con las percepciones individuales que uno tiene alrededor, que son con las que uno termina conviviendo. Es como el fenómeno de la cámara de eco de las redes sociales, ¿no? Uno termina retroalimentándose más o menos de lo mismo y no naturalmente eso es la percepción general. Entonces, cuando uno termina trabajando a nivel de percepción, tiene que considerar la totalidad de los grupos de interés que terminan conviviendo con cada proyecto y poner el proyecto en el medio. Y empezar a entender cómo todo aquello que queremos contar puede potencialmente ser recibido en cada uno de esos grupos. Y de esa manera entender que cada grupo puede requerir de una estrategia diferente, de un mensaje diferente, un canal de comunicación diferente. No es lo mismo pensar los proyectos hoy como a lo mejor los pensábamos hace 10, 15 años. Hoy es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque hay un cambio adicional. Hoy los grupos interactúan con las empresas de forma directa como no lo hacían antes. Claro. Y ese cambio probablemente surgió a raíz de las redes sociales, pero es un cambio que llegó para quedarse a través de ese canal y otros que puedan surgir. Y se democratizó la comunicación, o sea, la relación está mucho más democratizada en términos de que... Horizontal. Exacto. Y eso hace que las empresas tengan que responder y que actuar y que todo de forma mucho más rápida que antes. Antes está la empresa acá, que comunica a esta gente que está acá, y bueno, si en algún momento estos le querían decir algo, ahora es en forma instantánea, y eso ha aumentado muchísimo el desafío de las marcas para manejar todo esto, ¿no? Y esto que decía él me parece importante, yo también lo digo en clase, que uno piensa y tiene percepciones de uno y sus 10 amigos, por algo son tus 10 amigos, porque son parecidos a ti, entonces ser profesional de esto es salirse de ese ahí, grupo. Y claro, de ese grupo tener una perspectiva mucho más objetiva y entender que tú y tus 10 amigos, qué casualidad, piensan más o menos lo mismo, pero que cuando estás comunicando, generalmente estás comunicando a grupos y a personas muy diferentes, y eso es parte de nuestro trabajo, entenderlo y no quedarnos con nuestra percepción, ¿no? Salirnos de nuestro pensamiento, y ser profesional en esto es justamente no decir lo que le gusta a Patricia, lo que le gusta, o sea, lo que le guste a las mayorías, hay que buscarlo, bueno, no sé, hay que estudiar, hay que investigar, hay que analizar, y esto de las mayorías también es algo que a veces cuesta hacer entender, porque muchas veces las percepciones de las mayorías no corresponden con percepciones de grupos específicos, y bueno, pero tenemos que, al menos la comunicación publicitaria intenta siempre comunicarse con las mayorías. En relaciones públicas no, intentan identificar grupos específicos para trabajarlos de manera segmentada e intentar hacer un traje mucho más a la medida para cada uno de esos grupos, ¿no? Sí, y un contexto que creo que es también desafiante, porque hoy estamos en un escenario de sobreabundancia de información, sobreabundancia de fuentes de información. Entonces, para tomar decisiones, cada vez más quienes trabajamos en comunicación tenemos que ser capaces de decidir bien cuáles son las fuentes que realmente son válidas para tomar esas decisiones, porque son en definitiva las que nos van a habilitar a argumentar la propuesta que tenemos para hacer a nuestro cliente. ¿Cuál es el camino que recomendamos para seguir desde el punto de vista estratégico? Sabiendo que esa estrategia tiene que ir de la mano también con el negocio de nuestros clientes. Por ejemplo, tomar fuentes de encuestas, de investigaciones. A veces sí, a veces no. Me refiero puntualmente es que en ocasiones nos quedamos con una percepción de que hay algo que suena o se percibe mal, por ejemplo, porque nos quedamos con el eco de ese pequeño grupo o las redes sociales, o hay un comentario negativo que puede haber surgido incluso en la prensa. O lo que sea. Tenemos que ser conscientes de entender
contextualizar cada elemento y con eso tomar una decisión. Ok, tenemos todas estas fuentes, la verdad es que la realidad debería ir por este camino. Entonces, pensar una estrategia en ese sentido. Acá es donde está el mensaje más efectivo que podemos dar, la conversión más efectiva que podemos lograr para modificar esa percepción, consolidarla o, por qué no, directamente tratar de anularla y componer una percepción que se acerque más a lo que en realidad es. A veces no es tan fácil ver dónde está la raíz del problema ante la sobreabundancia de la información. Y creo que ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos. O sea, existe mucha data, existe mucha información, tenemos que saber leerla. Y creo que cada vez más los profesionales de comunicación tenemos ese desafío. Bien, Patricia, allí preguntarte, porque bueno, está, digamos, a fines del año pasado los legisladores del oficialismo aprobaron en una sesión extraordinaria la nueva ley de medios, ¿no? que pretende, digamos, desplazar la vigente. Ahora está en el Senado, si no me equivoco. Fue aprobada por diputados y pasó al Senado. Pasó al Senado, el nuevo bien. Proyecto, sí. Bien, lo que más se conoce, digamos, o lo que más está en la prensa para la audiencia es que, bueno, es el otorgamiento de licencias para radio y televisión, pero allí hay capítulos interesantes como, por ejemplo, el que establece la publicidad electoral gratuita como uno de los temas más polémicos dentro del texto. ¿Eso es un tema de preocupación por la vez, Bueno, AUDAP? sin duda, ese y el tema que ya veníamos, digamos, argumentando, hemos intentado y hemos gestionado con la ley anterior, que es los 20 minutos por medio por día que otorga la ley de medios para campañas de bien público. Es un disparate 20 minutos por medio por día. En la historia de la publicidad uruguaya nadie, ninguna marca puede llegar a competir con eso. Y también no está claro ese paraguas de bien público. De repente en el bien público termina, como está muy amplio, termina entrando toda la comunicación del Estado. Entonces nosotros desde AUDAP hemos ido a argumentar que esos 20 minutos son disparatados, que no es que estemos en contra de las campañas de bien público, todo lo contrario, pero que a ver por qué habían puesto 20 minutos. No encontramos ninguna respuesta. Y nosotros hicimos un estudio que el anunciante número 1, que no lo voy a mencionar, en su mejor momento de su mejor campaña, invertía entre 6 y 7 minutos por día. O sea que para que veas la desproporción, y ese anunciante estaba despegado, es uno de el primero en el ranking de inversión. Entonces, ¿eso qué hace? Eso perjudica a los anunciantes privados, porque vos llenás las tandas con esta publicidad del Estado de bien público, que es en radio, en televisión. En radio llegaron en campañas anteriores a ver 40 menciones por día. Es disparatado. Desde el punto de vista técnico, hay una cosa que se llama tasa de saturación, hay que saber, o sea, hay que tener un asesoramiento técnico. Bueno, sobre esta todavía no fuimos al Parlamento, pero vamos a ir a decir lo mismo. Se suman los 20 minutos de bien público, más en este año electoral lo de las campañas para los políticos, que por suerte hicimos algunas gestiones y pudimos achicar porque era 3 meses antes, 90 días, de cada evento electoral que no se podía, digamos, el Estado no podía hacer publicidad. Y bueno, ahora se achicó a un mes, creo que quedó en la última versión del proyecto. Pero sin duda esto afecta a todos los anunciantes privados y en nuestro país la publicidad vive de los anunciantes privados. Claro. Es un 90% de anunciantes privados que sostienen la industria y que lo necesitan para vender sus productos, para que el mercado, para que el consumo funcione. Entonces, muchas veces los legisladores no tienen en cuenta o tienen una visión muy limitada en términos de decir, bueno, esto le hace bien porque los políticos necesitan tener espacios, el bien público necesita tener espacio, pero este ecosistema se altera cuando tomás este tipo de decisiones, ¿no? Porque imagínate en una tanda, además aumentaron en este último proyecto de 15-20 minutos, de 15 minutos por hora a 20, 5 minutos más, de los cuales de los 20, 10 tienen que ser para partidos políticos. Nadie se va a quedar mirando la televisión. Claro. O sea que ahí promueven el zapping, promueven que se vayan a los cables, se sigue promoviendo que la inversión se vaya a digital, que no están las empresas en nuestro país. O sea, es una sucesión de problemas que muchas veces sin medir las consecuencias, solo por quedarse con
con el texto, no se entiende que está perjudicando a la industria nacional, a los anunciantes, a las empresas, a las agencias, a los medios, pero bueno, intentaremos como siempre ir a plantear nuestra posición. Allí, Patricia, es un año electoral. ¿Esto es una zafra para la industria? Digo, ¿cómo bueno, lo ven? ¿Qué esperan para este año? Es un más o menos, ¿no? Porque hay anunciantes que se retiran frente a... Imagínate que hay 3 instancias electorales, internas en mayo, octubre las nacionales, noviembre el balotaje que se estima que va a haber, y eso con un mes antes tenés una contaminación importantísima. Hay empresas internacionales, multinacionales, que hasta por definición propia de sus marcas no quieren estar cuando hay política. Hay algunos que, esto que yo te decía, el volumen de comunicación hace a la eficacia o no de lo que yo voy a poner de comunicación. No es lo mismo poner con tandas de 20 minutos durante una hora con una cantidad de información política, que además la comunicación política es todos los que son de un partido cuando ven algo del otro no lo quieren ver. Claro. Los otros, entonces yo no sé si va a ser un buen año, tal vez para algunos canales o algunos medios puede ser, porque va a haber esta inversión adicional, pero ya ves que esta inversión adicional va a ser mucho menor de la que era antes por esta ley, porque van a tener que darle los minutos gratuitos. Sí, se aprueba, de aprobarse. De aprobarse. De aprobarse. Yo creo que se va a aprobar. ¿Sí? Sí. Sin cambios como proponen AUDAP. Bueno, no sé, pero viene como de aprobarse, ¿no? Porque todos los interesados, acá son juez y parte, o sea, los que van a ser los beneficiarios son los que están haciendo la ley. Entonces, yo no creo que del lado del Parlamento, de los senadores, digan que no a este proyecto, pero bueno. Bueno, vamos a estar atentos y vamos a lo que sucede, a seguir este tema. Sí. Allí, para finalizar, Hugo, en términos de lo que es relaciones públicas y comunicación, ¿un año electoral cambia las reglas para lo que es las estrategias? Mira, para nosotros creo que la definición es que la información y el contexto es un insumo diario fundamental. Naturalmente, cuando hay un año de cambios, el trabajo suele incrementarse por varias razones. Para empezar, porque una de las bases fundamentales de nuestro trabajo es siempre tener mapeadas las distintas audiencias de nuestros clientes. Y tenemos muchos clientes que tienen vínculo y mantienen informados a las autoridades en todo nivel de manera recurrente por la naturaleza de su operación o por su negocio, en fin. Y en un año electoral se producen, para empezar, renuncias por cambios de actores que deciden lanzarse a la campaña o simplemente porque se están produciendo también cambios y posibles escenarios a futuro. Entonces, naturalmente, nuestro trabajo se incrementa por el propio sentido de que tenemos que tener la información, nutrirnos de la información, que es la base de la toma de decisiones para la construcción de estrategias. Entonces, sí, un año electoral para nosotros siempre es desafiante. Ni que hablar que muchas de las personas que nos dedicamos a esto nos interesa también entender cómo se van construyendo esos escenarios. Y como te decía al principio, un poco nosotros vamos siendo como socios de los clientes en comprender el contexto. Y parte de un escenario electoral es una transformación grande que se va dando en el contexto en el que se mueve el negocio de nuestros clientes. Bien. Entonces, sí, para nosotros es un año de trabajo, diría que más intenso de lo habitual, sí. Bien, bueno, Patricia Lucich, presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias Publicidad, AUDAP, y Hugo Hernández, que es Market Leader de BCW Uruguay. Bueno, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de acá. Gracias por la invitación. Los esperamos en otra oportunidad. Vamos a seguir atentos a todos los temas que plantearon y bueno, y obviamente que los esperamos nuevamente en el programa. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy vimos cómo la industria publicitaria se complementa del sector de relaciones públicas y comunicación corporativa y juntos también están trabajando para lo que es un mejor posicionamiento de las marcas, de las empresas en nuestro país. De este y otros temas conversamos en el programa de Empresarios de acá de hoy y los espero, por supuesto, el próximo viernes a las 21 horas por la pantalla de NSTV.
El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presentó Claro,